Conocer el ciclo de vida de React es sin duda una de las cosas más importantes que debemos de aprender. ¿Por qué? Porque el ciclo de vida gestiona la forma en que los componentes son montados, actualizados y eliminados. No conocer correctamente el ciclo de vida nos puede llevar a graves problemas en ejecución. ¿Por qué? Porque no vamos a saber cómo los componentes fueron creados, montados y actualizados, de tal forma que si un componente cambia en el tiempo, es decir, si lo actualizamos, no vamos a saber determinar en qué momento debemos realizar las acciones. Por ejemplo, si montamos un componente, debemos saber en qué momento debemos inicializar el estado y en qué momento debemos cargar los datos del servidor. De la misma forma, si actualizamos el componente, también tenemos de determinar cómo actualizar la vista. Es decir, por ejemplo, si quitamos elementos y queremos que el usuario siga teniendo el foco en algún elemento, pues tenemos que hacer un scroll para llevar al usuario en la nueva posición del elemento. O en el caso de borrar, por ejemplo, o eliminar un componente, pues a lo mejor es necesario limpiar ciertas cosas como a lo mejor eventos o listeners o cosas así. Entonces, conocer el ciclo de vida es fundamental para hacer aplicaciones de calidad. Ahora bien, en esta clase pues vamos a aprender primero que nada los métodos del ciclo de vida, y en las siguientes clases vamos a analizar los tres flujos que vienen siendo montado, actualización y desmontaje. Ahora bien, quiero que vean la siguiente imagen, la cual es digamos los métodos que estaban disponibles hasta antes de la versión 16 de React. Como pueden ver ahorita en pantalla, digamos, eran los métodos que estaban disponibles. Sin embargo, no los vamos a analizar porque esto ya cambió en la versión 16. A partir de la 16 tenemos una nueva configuración que es la siguiente. Fíjense cómo los métodos que están en rojo salen definitivamente de React. A pesar de que ya están descontinuados, siguen disponibles. Sin embargo, es una mala práctica utilizarlos. Entonces yo se los muestro porque puede ser que te los encuentres en desarrollos antiguos o incluso actuales que todavía no han migrado a la versión 16. Entonces te cuento que son simplemente los rojos que salen para que sepas de qué tratan, pero no los vamos a explicar más adelante porque ya no existen, ¿no? O ya no van a ser utilizados. Component will mount servía o sirve todavía para hacer una acción antes de que el componente sea montado. ¿Qué quiere decir que sea montado? Que ya sea visto en el navegador, es decir, que exista ya en el DOM. Por otra parte, component will receive props es un método que se utiliza para hacer una acción una vez que las propiedades han sido recibidas por el componente. Debido a que este método era muy confuso o complicado de utilizar, los desarrolladores de React determinaron que era mejor eliminarlo. Y la verdad es que sí, yo lo llegué a utilizar y es bastante enredoso porque uno espera que digamos que las propiedades lleguen en el constructor. Sin embargo, hay veces que las propiedades llegan después y es medio enredoso. Entonces, lo que hicieron los de React es mejor eliminarlo por su complejidad. Ahora bien, el component will update. Este era un método que se ejecutaba justo después de que, digamos que el componente ha sido actualizado. ¿Qué quiere decir esto? Que el componente ya se ve en pantalla. Entonces, cuando el componente era actualizado y el DOM era actualizado, lógicamente se ejecutaba este método, el cual pues, nos servía para hacer acciones posteriores a la actualización del componente. Ahora bien, veamos la nueva configuración. Fíjense cómo los tres métodos que comentaban desaparecen y se agregan algunos nuevos. Por ejemplo, en lugar del método component will mount se agrega el get derived state from props. Este es un método que nos sirve cuando digamos el estado de un componente depende completamente de las propiedades. De tal forma que cuando las propiedades cambian o se actualizan, se ejecuta este método con la finalidad de que nosotros podamos retornar un objeto en este método, el cual va a afectar al estado. De tal forma que si nosotros actualizamos el estado, lo que va a pasar, si nosotros actualizamos las propiedades, lo que va a pasar es que se va a detonar la ejecución de este método, el cual puede regresar un valor o nulo. Si regresa nulo es que el estado no debe de ser afectado. Si regresa un objeto, quiere decir que este objeto debe de ser el nuevo estado. Entonces, simplemente recordemos cuando el estado depende de las propiedades. Si nuestro estado no necesita o no depende de las propiedades, simplemente no hay necesidad de definirlo. El segundo método es component did mount, es decir, cuando el componente ya ha sido montado.
¿Qué quiere decir cuando ya ha sido montado? Que cuando digamos el componente ya se ve en pantalla y ya existe en el árbol DOM. Recordemos que en la clase pasada hablamos del Shadow DOM y del DOM, entonces ya debe quedar claro qué es el DOM. Ahora bien, hasta aquí, hasta aquí continúan los métodos que tenemos a continuación. Sin embargo, a partir de aquí hay un reordenamiento. Veamos en pantalla cómo se están ordenando ahora, cómo los métodos se recorren para dar cabida a un nuevo método que es getSnapshotBeforeUpdate. Pero ahorita vamos a llegar a él. Ahorita el que sigue es showComponentUpdate. Este es un método que va a regresar un booleano, el cual indica si el componente debe ser actualizado o no. Este componente rara vez lo vas a necesitar y es simplemente para optimizar la forma en que los componentes son actualizados. Recordemos en la clase pasada cuando hablamos del Shadow DOM, dijimos que React, de forma inteligente determina si un componente debe ser actualizado o no porque cambiaron su estado o sus propiedades. Pues bien, el método showComponentUpdate nos sirve para, sobreescribir esta lógica y nosotros determinar si el componente debe ser actualizado o no. ¿Cómo se logra esto? Bien, este método pues recibe las propiedades, recibe las nuevas propiedades y el nuevo estado, con la finalidad de que internamente nosotros las validemos, las comparemos y nosotros determinemos si el componente debe ser actualizado o no. Como les comenté, es simplemente para optimizar, y si nosotros determinamos que un componente no debe de ser actualizado, pues retornamos false. En caso contrario, retornamos true. Por lo general, este método no hace falta definirlo. Entonces, si tú no ocupas una lógica personalizada, no hay necesidad de implementarlo. Bueno, el siguiente método es render. Render lo que hace es, mediante JSX, es generar la pantalla o los elementos que se van a mostrar en pantalla. Entonces, este es el único método, obligatorio, porque en él vamos ahora sí a generar la pantalla o cómo el componente debe de mostrarse. El siguiente método es getSnapshotBeforeUpdate. Este básicamente lo que hace es, antes de que el componente sea actualizado, es decir, justo antes de que los elementos sean vistos en pantalla, se ejecuta este método. ¿Con qué finalidad? Pues que este recibe el estado y las propiedades que han cambiado. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de comparar el nuevo estado y las nuevas propiedades con las anteriores y así, por ejemplo, hacer alguna animación o hacer alguna acción. Por ejemplo, una acción muy común es cuando queremos dar animación de que un elemento sale de pantalla o entra. Entonces, este componente nos sirve para determinar qué cambió exactamente entre el nuevo estado y el nuevo y así generar una acción. El siguiente método es componentDidUpdate, que este componente se ejecuta después de que el componente ahora sí ya ha sido actualizado en pantalla y ha sido afectado el DOM. Entonces, este nuevamente nos sirve para hacer acciones, pero ya una vez que el componente ha sido actualizado. Finalmente está el component willUnmount, que este método nos sirve para hacer una acción antes de que el componente sea destruido. Por ejemplo, eliminar listeners, por ejemplo, limpiar el estado, limpiar storage en el caso de que utilicemos Redux, o un fin de acciones que determinemos que sean necesarias antes de que el componente sea destruido. Entonces, este es a grandes rasgos, el ciclo de vida, los métodos. Sin embargo, aquí hay algo importante. A pesar de que los métodos estén en un orden específico en esta imagen, no necesariamente se van a ejecutar en este orden. ¿Por qué? Porque recordemos que hay tres escenarios: montaje, actualización y desmontaje. Entonces, hay métodos que no se van a ejecutar en el montaje, otros que no se actualizan en la actualización y otros que no se van a actualizar en el desmontaje. Así como habrá otros métodos que no se van a ejecutar en el desmontaje. Entonces, para estar más claros sobre qué métodos se van a ejecutar en cada escenario, veamos la siguiente imagen. Esta imagen ahora sí representa los métodos que se ejecutarían ante cada escenario. En el caso del montaje, sería el constructor primero que nada, luego el getDerivedStateFromProps y luego el render. Luego se haría la actualización de las propiedades y de las referencias y finalmente componentDidMount. En el caso del update, pues tenemos, de aquí dependería si se actualizaron las propiedades, el estado o si se ejecuta un forced update.
En el caso de que las propiedades sean actualizadas, pues se ejecutaría primero que nada el getDerivateStateFromProps. Recordemos que este método se ejecuta cuando el estado depende de las propiedades, por lo que sí tiene sentido que se ejecute cuando las propiedades han cambiado. Luego se ejecuta showComponentUpdate, que básicamente determina si el componente debe ser actualizado o no. Recordemos que este regresa un booleano. En caso de que sea false, pues termina el flujo y es como vemos ahí una X. Y en caso de que sea true, bueno, pasa ahora sí al método render para ser actualizado. Hasta aquí, lo que sigue hacia abajo pues son los métodos que ya conocemos y ahorita los vamos a ver. Entonces vamos a regresar a cuando ha sido cambiado el estado. Cuando el estado ha sido cambiado, se ejecuta primero el showComponentUpdate, y cuando ha sido ejecutado el método forceUpdate, se ejecuta directamente el render. De ahí para abajo, el comportamiento es exactamente igual para todos los flujos de actualización. Sigue el snapshotBeforeUpdate, que ya lo platicamos, y finalmente el componentDidUpdate. Finalmente, en el ciclo o en el escenario de desmontaje, solamente se va a ejecutar el método componentWillUnmount. Entonces, esta imagen te va a dejar mucho más claro qué métodos se van a ejecutar ante cada circunstancia. Entonces, bueno, este video lo dejamos hasta aquí y en el siguiente vamos a analizar con detalle cada escenario. Entonces, no olvides recordar esta imagen bien y los vemos en la siguiente clase.